Para levantar una caja, una persona emplea una polea, sujetándola a la parte inferior de una viga mediante el gancho en el punto B, como se muestra en la figura. Si se sabe, los momentos de los ejes Y y Z de la fuerza que se ejerce en B son de 120 Nm y menos 460 Nm respectivamente, calcule la distancia A. Bien, vamos a ver rápidamente la solución de este ejercicio. Primero entonces vamos a identificar el concepto. Aquí vamos entonces a hablar del momento de una fuerza con respecto al origen de coordenadas y el momento de una fuerza con respecto a los ejes de coordenadas. Ese es básicamente el concepto que vamos a utilizar aquí para poder resolver este ejercicio. El segundo punto entonces es plantear el problema. Para plantear el problema entonces vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre que nos permita visualizar mejor la situación y ver qué ecuaciones estarían involucradas o nos ayudan a resolver el ejercicio de una manera relativamente sencilla, y esa es la idea, hacerlo sencillo mediante el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a ver de ese dibujo que nos da el problema qué podemos extraer y hacer un dibujo más sencillo con los vectores que realmente necesitamos. Entonces, como ustedes ven, la persona está alando esa caja a través de la polea en el punto B y hace una fuerza en el punto A que se traslada a través de esa cuerda. Es decir, que la fuerza que se hace en el punto A va a ser la misma fuerza que se hace en el punto B. Entonces fácilmente yo puedo dibujar un vector en el punto B apuntando hacia el punto A y hago sumatoria de momentos con respecto al origen, es decir, al origen de coordenadas, y ya la situación me queda mucho más fácil. Entonces lo que tengo que hacer básicamente es definir la trayectoria de esa fuerza BA y el vector de posición R de A con respecto al origen, desde el punto A con respecto al origen. Entonces vamos a dibujar esas dos situaciones con las distancias que nos dan allí como parte del problema. ¿Ok? Vamos a dibujar rápidamente el sistema de coordenadas nuevamente y ubicar esos dos vectores, el de la fuerza BA y el del vector de posición RA con respecto al origen. Eso es básicamente. Bien, ahí tenemos el nuevo sistema de referencia. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar los dos puntos clave para resolver el ejercicio. Son los puntos A y B respectivamente con las distancias que nos dan. Vamos entonces a ubicar los puntos. Bien, ahí tenemos entonces la situación ya bosquejada de manera clara y sencilla. El vector F sub BA, es decir, la fuerza que se traslada a lo largo de la línea BA, si lo notan, es la misma fuerza que se ejerce en el punto A, o la tensión que se ejerce en el punto A, que se traslada al punto B para poder finalmente levantar esa caja. Pero el punto aquí es que tenemos que calcular es el momento con respecto al origen, porque nos están dando unos datos de momento con respecto a unos ejes, y aquí es donde entra el análisis del problema. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Resulta que nosotros tenemos que calcular el momento con respecto a O. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos que el momento con respecto al origen, coordenadas, va a ser igual al producto vectorial del vector unitario del vector de posición RA con respecto al origen, producto cruz con la fuerza BA. Ese es el asunto. Pero recordemos también que el momento con respecto al origen yo lo puedo expresar como los momentos con respecto a cada uno de sus ejes, porque finalmente el momento es un vector. Entonces esto será mx en dirección y más my en dirección j más mz en dirección k. ¿Sí ve el punto? Entonces a nosotros nos dan el momento con respecto al eje y con respecto al eje z. Ahí está la clave, ¿ve? Esa es la clave importante para poder resolver este ejercicio de manera relativamente sencilla. Entonces todo se reduce a calcular la dirección de esos vectores para poder hacer el producto cruz y luego poder igualar una serie de ecuaciones que nos van a permitir llegar a la distancia A. Entonces primero que todo vamos a definir, ya teniendo las ecuaciones que vamos a usar para poder calcular la incógnita, vamos a definir los puntos A y B en términos de las coordenadas cartesianas de acuerdo a los datos que nos dan. La coordenada de A va a estar dada por 2.2 en X, si lo notan, 2.2 en X, 1.6 en Y y 0 en Z, ¿ok? Porque ese punto A está en el plano XY, entonces en Z no se desplaza ninguna distancia. Para el punto B vamos a tener la siguiente situación, en X es 0 porque todo el punto B está en el plano YZ, entonces 0 en X, 4.8 en Y, de acuerdo a lo que nos da ahí el dato del problema, y la distancia A que no conocemos y es la que tenemos que determinar. Ese es el punto entonces allí. Muy bien, vamos entonces ya con eso en mente a decir que tenemos todo planteado para hallar el producto cruz RA con respecto al origen en cruz con la fuerza BA, y así podemos ir solucionando el problema de manera sencilla. Entonces vamos a pasar al siguiente punto y es a la solución definitiva del problema. Entonces, el tercer punto es la solución
del problema. Aquí entonces vamos a verificar qué datos nos da el problema. Entonces aquí tenemos que el momento con respecto al eje Y es igual a 120 newtons por metro, que el momento con respecto al eje Z es menos 460 newton por metro, que son los dos datos que nos da el problema. Verifiquemos eso. Entonces, con respecto a Y, 120 newtons metro, con respecto a Z menos 460 newton metro. Esos son los dos datos que nos da el problema. No tenemos más datos, y lo que nos piden entonces es cuál es la distancia A para que se cumpla esa condición. Muy bien, entonces aquí ya pasamos a aplicar los conceptos o las fórmulas que previamente definimos, y decimos entonces que lo que tenemos que hacer aquí es decir que el momento con respecto al origen de coordenadas va a ser igual al producto cruz del vector de posición RA con respecto al origen en cruz con la fuerza BA. Entonces aquí tenemos que hallar la fuerza BA, pero por otro lado tenemos que calcular el vector FBA y el vector RA con respecto al origen. Pero adicionalmente tenemos como dato que el momento con respecto al origen es igual a mx en dirección Y más my en dirección J más mz en dirección K de los vectores unitarios. ¿Y qué datos tenemos? Mx no lo conocemos, lo dejamos indicado como mx en dirección Y más 120 en dirección J menos 460 en dirección K. Eso dado en newtons por metro. Eso es básicamente. Entonces ahí tenemos una parte que nos va a ayudar posteriormente a la solución. Ahora el lío consiste en encontrar una expresión para el vector de posición R de A con respecto al origen, que va a ser igual a ¿cuánto? Entonces ese vector de posición es muy fácil de calcular, está todo sobre el plano XY como lo muestra ahí la figura. Entonces ¿qué vamos a hacer? Es decir que esto es A con respecto al origen, entonces es A menos C menos O, las coordenadas de A menos O. Entonces las coordenadas de A sería 2.2 menos 0, eso me da 2.2 en dirección Y, 2.2 en dirección Y, más 1.6 en J o en Y en dirección J. En K no hay nada, como ya lo dijimos, y esto está dado en metros. Entonces aquí tenemos el vector de posición. Ya tenemos una parte para el producto cruz. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer seguidamente? Vamos a buscar una expresión para el vector fuerza, porque no tenemos la magnitud de la fuerza, pero vamos a ver que podemos lidiar con esa situación sin mayor inconveniente. Recordemos nosotros que el vector fuerza, un vector fuerza cualquiera, en este caso BA, lo podemos expresar como el vector unitario del vector por la magnitud del mismo vector. Es decir, que si yo tengo esta expresión, es decir, que el vector fuerza BA o la tensión BA va a ser igual al vector unitario por la magnitud de la fuerza. Entonces vamos a hallar el vector unitario de BA. Entonces es muy fácil. Es la diferencia entre los puntos que acabamos de calcular hace un momento sobre la magnitud. Eso es básicamente. Entonces vamos a decir que esto es 2.2 en X menos 0 dirección Y más 1.6 menos 4.8 en dirección J más 0 menos A en dirección K. Ustedes lo pueden verificar fácilmente sobre la magnitud de la distancia BA por la magnitud del vector fuerza BA. ¿Sí lo notan? Entonces, ¿de dónde saqué el 2.2 menos 0, 1.6 menos 4.8 y 0 menos A para que no se confundan? De los puntos. Entonces eso es tener los puntos A y B que previamente definimos, entonces es A menos B. Recuerde, si yo tengo BA, entonces es A menos B, ¿ok? Cabeza menos cola. Entonces es 2.2 menos 0, 1.6 menos 4.8 y 0 menos A, ¿ok? Eso es básicamente para que no se dejen confundir con esa parte que es muy sencilla, pero a veces nos da dolores de cabeza. Muy bien. Ya con eso en mente, pues tenemos la expresión que me permite calcular la fuerza BA. Entonces FBA en vector va a ser igual a 2.2 en dirección Y, 0.6 en dirección J menos A en dirección K. Y todo eso multiplicado por el cociente entre la magnitud de FBA y la distancia o la magnitud de la distancia BA entre los dos puntos A y B respectivamente. ¿Sí lo notan? Esto por ser una magnitud pues no nos va a dar mayor problema a la hora de hacer el producto vectorial. ¿Ok? Entonces podemos expresar el momento con respecto al origen como una matriz o un determinante que lo llamamos I, J y K. ¿Lo recuerdan? Entonces ahora esto aquí colocamos el vector unitario, el vector de posición que es 2.2, 1.6 y 0. Y el vector fuerza, la parte vectorial es la que nos interesa, 2.2 menos 3.2 al hacer la diferencia entre 1.6 y 4.8 y menos A, ¿ok? Multiplicado por la magnitud de FBA sobre la magnitud de la distancia BA, ¿ok? Eso es básicamente lo que necesitamos. Entonces haciendo el producto cruz de eso o hallando ese determinante que tenemos
vamos a abrir aquí un corchete que al final va a multiplicar todo eso que vamos a hacer por dentro de del determinante por FBA sobre DBA. ¿Ok? Entonces, preste atención. La primera parte, en I. Entonces, ¿qué hacemos en I? Entonces nos paramos en I y nos queda un determinante 160 menos 32 menos A. Entonces esto es igual a tener 1.6 por menos A menos 3.2 por 0 en dirección I, menos, recuérdenlo por la fórmula, menos la dirección J, abro paréntesis, me paro en J y me queda el determinante 2,2 menos A y 2,2 y 2,2 menos A. Entonces me queda 2,2 por menos A menos 2,2 por 0. Ustedes lo pueden verificar con calma y se darán cuenta que efectivamente es así. Más la dirección K, aquí olvide la J, ok, recuerden, la parte J lleva por definición el signo menos, ok, el cofactor. Muy bien, más la dirección K sería 2,2, nos paramos en K y me queda 2,216 y 2,2 menos 3,2, entonces queda 2,2 por menos 3,2 menos 2,2 por 1,6, 1.6, y todo eso en dirección K. Y esto al final lo cerramos y queda multiplicado toda esa expresión por la magnitud de FBA sobre la magnitud de la distancia BA, de los puntos BA. ¿Sí lo notan? Entonces, fíjese que la magnitud de la fuerza y la magnitud de esa distancia, pues básicamente no nos ha afectado para nada en el desarrollo. Ahora bien, vamos a desarrollar eso. ¿Qué nos queda? Efectuando las operaciones, llegaríamos a que eso es igual a tener menos 1.6 A en dirección I, el vector unitario I, más 2.2 A en dirección J, menos 10.56 en dirección K. Todo eso multiplicado por la magnitud de la fuerza BA sobre la magnitud de la distancia BA. ¿Ok? Ahora bien, miremos algo interesante. Comparemos la situación. El momento con respecto al origen habíamos dicho que era MX en dirección I más 120 en dirección J menos 460 en dirección K. Entonces note algo importante acá. En X no nos interesa conocerlo. Vamos a ver por qué. Decimos acá entonces que tendríamos la posibilidad de decir lo siguiente. Que en la dirección J nos va a dar la primera ecuación. Entonces para J, en la dirección del vector unitario J que tenemos que 120 va a ser igual a 2.2 A por la magnitud de FBA sobre la distancia BA. ¿Sí lo notan? Y la segunda ecuación la sacaríamos de la dirección K, que sería decir que 460 negativo menos 460 negativo va a ser igual a menos 10.56 multiplicado por FBA sobre la distancia BA. ¿Sí lo notan? Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones. La de X no la vamos a necesitar. Vamos a ver por qué. Entonces, igualando eso, tendríamos aquí la primera ecuación y llegaríamos a que esto es equivalente a tener 120 por dBA es igual a 2.2 A por FBA ¿ok? Y esto nos da que FBA es igual a 120 sobre 2.2 A multiplicado por dBA, ¿ok? Ahí tenemos la primera ecuación. Y en el otro lado tendríamos que esto es 460, eliminando los signos a ambos lados, 460 por dBA igual a 10.56 FBA. Luego de aquí FBA va a ser igual a 460 sobre 10.56 por dBA. Entonces ahí tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2 de la que hablábamos. Igualando esas dos ecuaciones, entonces igualando 1 y 2, ¿qué tendríamos? Tendríamos que esto es 120 sobre 2.2 A, dBA y dBA se van a cancelar al hacer la igualación y me queda 460 sobre 10.56. ¿Sí lo notan? Luego de aquí despejamos A y ¿qué tendríamos? Tendríamos que A es igual a 120 multiplicado por 10.56 sobre 460 multiplicado por 2.2. Y eso nos lleva a que A es aproximadamente igual a 1.25 metros. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Como ven, es relativamente fácil. Basta con que tengamos los conceptos claros y hagamos un poquito de análisis para poder valernos de las ecuaciones que tenemos disponibles y de los datos que tenemos disponibles en el problema para poder resolver el ejercicio. El cuarto punto, como siempre, es evaluar las respuestas. ¿Ok? Es importante evaluar esto para ver si tiene lógica y si las unidades son consistentes. Bien, espero que haya quedado claro el ejercicio. Repásenlo cuantas veces sea necesario. Revisen los conceptos que hemos tocado aquí. Quizás de primer momento no sea tan fácil de entenderlo, pero estoy seguro que
Si lo revisan una o dos veces más, lo van a entender con mucha claridad, ¿ok? Espero que haya quedado claro el ejercicio. Me da muchísimo gusto compartir esta información con ustedes y espero que sigan apoyando este proyecto. Me da mucho gusto. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.